Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores y visitantes en Savage Consultores y también en nuestra filial de Predicting Power, siendo las 12:56 de la tarde de hoy 21 de enero de 2018, estaremos hablando acerca de consultoría profesional en inteligencia de negocios e inteligencia artificial mediante un ejemplo aplicado en el software Wolfram Matemática versión 11.1. Procederemos entonces a abrir nuestro software, el cual tenemos minimizado en la barra de tareas de nuestro sistema. En la primera línea del libro de trabajo tenemos un comentario el cual nos indica que vamos a trabajar con consultoría en inteligencia de negocios. Vamos a suponer entonces que tenemos una función f, la cual toma tres parámetros en un proceso de negocio. Parámetro A, parámetro B y parámetro C. Los parámetros son números reales. Y que esto nos retorna lo siguiente. Nos retorna 1 menos 0.8 que multiplica a A más 0.2 que multiplica a B más 0.1 que multiplica a C. Acto seguido procederemos a entrenar el sistema con múltiples ejemplos. Supongamos que uno de los ejemplos es en el que tenemos los parámetros 1, 2 y 3 y esto lo mapeamos en f de dichos parámetros, f de 1, 2 y 3. Es simplemente un proceso de negocio de ejemplo, ficticio. En el segundo ejemplo, mientras más ejemplos hagamos mejor, nosotros haremos solamente 7, pero ustedes pueden escalar el proceso. Supongamos que aquí tenemos el 5, el 7 y el 9, y esto es mapeado en f de dichos parámetros, f de 5, 7 y 9. Acto seguido, y no menos importante, en el tercer ejemplo tenemos tres parámetros, por ejemplo, el 0, el 1 y el 7, y esto es mapeado en f de dichos parámetros, f en 0, 1 y 7. Muy bien. En el cuarto ejemplo tenemos que los parámetros de entrada del sistema son 8, 0 y 3, y al igual que antes, esto es mapeado en f de 8, 0 y 3. Acto seguido, en el ejemplo quinto ejemplo, tenemos que los parámetros de entrada del sistema son 1, 1 y 5, pero aquí faltó una coma, 1, 1 y 5, y esto es mapeado en f de dichos parámetros, f de 1 y de 5. Acto seguido, en el sexto ejemplo, tenemos que los parámetros de entrada son 9, 9 y 4, y esto es mapeado en f de 9, 9 y 4. Y en el séptimo ejemplo y último ejemplo, decimos que los parámetros de entrada son el 2, el 9 y el 0. Y esto es mapeado en f de 2, de 9 y de 0. Ahora vamos a hacer los vaticinios. Declaramos una variable llamada predictor. No está escribiendo, permítanme en un instante. Predictor igual al resultado de invocar la función predict, la cual nos permite hacer vaticinios indicando los ejemplos del sistema. Mientras más ejemplos tengamos, mejor. Ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No tienen que ir en orden. Lo importante es que estén todos los ejemplos. E indicamos que nos interesa una predicción basada en la calidad. Muy bien, entonces Shift Enter. Todo lo que está en azul ahora va a quedar en color negro. Ahora vamos a hacer unos cuantos pronósticos. ¿Cómo lo haremos? Utilizamos la variable predictor y la vamos a evaluar en los siguientes casos. Por ejemplo, en el primer caso, que es cuando los parámetros de entrada son 1, 2 y 3. Luego evaluemos en el caso que los parámetros son 9, 9 y 4. Y ahora utilicemos parámetros no usados antes, por ejemplo 0, 2 y 0, el cual no está entre los ejemplos, y este que sería 1, 0, 1, que tampoco está en los ejemplos. Presionamos Shift Enter y arriba dice Running, significa que está estudiando los ejemplos a fin de comprender patrones, tendencias, esquemas de comportamiento
con el ánimo o propósito de efectuar los vaticinios o pronósticos requeridos. Mientras que lo anterior se completa, nosotros les vamos a compartir nuestro WhatsApp de negocio. Entonces lo escribimos bien, WhatsApp de negocios. Por favor, contáctenos solo si requiere un negocio. Código de país 57, celular 311-710-3897 o en el código de país 57, celular 311-630-1489. Acto seguido, le vamos a compartir nuestro email de negocios, el cual está disponible en negocios@savage-consultores.com.co. Y por último, y no menos importante, nuestro website de negocios, está disponible las 24 horas en la siguiente URL: http://savageconsultores.com.co. Acto seguido, les vamos a compartir nuestra filial. Ya terminó de hacer los pronósticos, pero vamos a compartirle los datos de nuestra filial. Nuestra filial se llama Predicting Power. Te decimos filial de negocios, disponible en http:// vamos a escribirlo para que lo conozcan, predictingpower.com. Muy bien, tenemos ya los pronósticos. Cuando las entradas son 1, 2 y 3, la salida es .89. Cuando la entrada es 994, la salida es -4. Cuando la entrada es 020, la salida es 1,4. Y cuando la entrada es 101, la salida es .3. ¿Cómo verificamos nosotros? Simplemente construimos un conjunto y evaluamos f en los puntos, que son, por ejemplo, en el primer ejemplo, las entradas son 1, 2 y 3. En el segundo ejemplo, las entradas son 9, 9 y 4. En el tercer ejemplo, las entradas son 0, 2 y 0. Y en el último ejemplo, las entradas son 1, 0 y 1. Shift Enter. Entonces, la salida verdadera cuando la entrada es 1, 2 y 3 es de .9. Siendo la salida pronosticada de .899998. Muy bien. Cuando la entrada es 994, la salida verdadera es -4 y la salida pronosticada es -4. Excelente. Cuando la entrada es 020, la salida verdadera es 1,4 y la pronosticada es de 1,4. Y por último, cuando la entrada es de 101, la salida real es de .3 y la salida pronosticada es de .3. Excelente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a comentar lo siguiente. En la vida real se debe de hacer todo lo anterior utilizando un clúster, es decir, muchas máquinas conectadas trabajando de forma paralela. Segundo, se necesita un mayor número de ejemplos aleatoriamente seleccionados. 1000, 10.000 o 100.000 ejemplos o más ejemplos acerca del negocio o el caso de estudio del cual se quiera realizar un machine learning. Y tercero, siempre es bueno al momento de trabajar con un conjunto de datos tomar un porcentaje del conjunto de datos, puede ser el 70% o 75% como entrenamiento. El otro porcentaje o el porcentaje restante, del cual tenemos también información, se utiliza para validar y hacer el testing. La idea es que los pronósticos sean lo más cercanos posibles al valor verdadero. Solamente se puede predecir el comportamiento de aquellas circunstancias o procesos de la vida real que tienen un alto componente determinístico. Por ejemplo, la definitiva de una asignatura, conociendo las notas implicadas, es algo totalmente determinístico. Pero, por ejemplo,
el embotellamiento de un producto en una fábrica de botellas, digamos de gaseosas, tiene un comportamiento determinístico, que es el funcionamiento de las máquinas industriales bajo ciertos parámetros, y adicionalmente tiene un comportamiento estocástico o aleatorio. Ese comportamiento aleatorio es pequeño, que no se puede predecir con inteligencia de negocios y en general con deep learning o machine learning, procesos que sean altamente aleatorios. Ejemplo, los números del baloto en general, loterías, juegos de azar no se pueden predecir mediante inteligencia de negocios, salvo que los resultados de dichos sorteos estén manipulados o trocados, como ha sucedido en el pasado. Muy bien, entonces esperamos que este video haya sido de su interés y de su agrado. Los invitamos a que por favor se suscriban a nuestro canal de Savage Consultores en YouTube y a que nos sigan en nuestra página de Facebook, cuyo nombre de usuario es @Savage Consultores. Quedamos atentos de sus dudas, inquietudes y peticiones respetuosas, con el ánimo de mejorar y con el ánimo de prestarles un mejor servicio. Que tengan un feliz resto de día y muchos éxitos para todos y cada uno de ustedes. Sayonara.